El tintineo de la cuchara contra el borde de la taza de café de Mark era el único sonido en la cocina. Lena se sentó frente a él. Sus manos estaban cuidadosamente dobladas en su regazo esperando que él hablara. El silencio entre ellos se había convertido en su propio lenguaje. A lo largo de los años, la tensa y vacía luz del sol final se filtraba a través de la ventana. Detrás de él, resaltando cada arruga de su rostro, cada línea que una vez había memorizado con amor, él no miraría. Ella cuando finalmente habló, su voz era plana, no enojada, no fría, simplemente. Separado si soy sincero me arrepiento de haberme casado contigo. Lena no pestañeó la frase. No necesitaba repetirlo, no necesitaba énfasis ni aclaración, era lo suficientemente pesado como para romper algo dentro de ella. Que se había aferrado por mucho tiempo. Ella no preguntó por qué, no discutió ni lloró. Se levantó lentamente, apoyándose en la mesa por un segundo, y salió de la cocina escaleras arriba. Su dormitorio todo estaba en su lugar, su cama cuidadosamente hecha, su bata colgando en la parte trasera de la puerta, sus gemelos descansando en la bandeja de cristal sobre la cómoda. 40 años de espacio compartido de rutinas y roles de criar a dos hijos en medio de tormentas. De repente se sintió prestada, como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona. Abrió el armario y buscó su maleta. Tenía polvo en la cremallera, cada movimiento era deliberado. Empacó en silencio. Manos doblando la ropa con cuidado, no porque planeara regresar, sino porque aún respetaba lo que una vez fueron mientras colocaba su desgastado diario. En el bolsillo lateral de su bolso, dudó que el diario hubiera contenido todo. Momento en que no pudo decir en voz alta cada humillación que había absorbido con gracia. Cada celebración que nadie recordaba, cada noche ella había llorado en silencio sobre su almohada, pero cambió de opinión y tomó el diario. Se acercó a su mesita de noche y lo guardó con cuidado en el cajón. Tal vez pertenecía allí. Casa que había construido en la historia en la que ya no estaba dispuesta a vivir. Abajo, Mark permaneció sentado mirando su café como si pudiera ofrecer una respuesta diferente. No le preguntó dónde estaba. Ella se iba, él no intentó detenerla, porque un hombre que decía arrepentirse de todo su matrimonio parecía extrañamente tranquilo o tal vez solo se sintió aliviada de haber recogido sus llaves. Abrió la puerta y salió. La brillante luz de la mañana, el aire era fresco, el cielo estaba despejado, el mundo no. Para nunca lo hace. Ella no cerró la puerta de golpe, ella no dejó una nota, ella dejó con todo lo que necesitaba, quiero decir, y nada de lo que no necesitaba. Antes de empezar, déjanos saber en los comentarios dónde estás mirando desde. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más historias poderosas. Antes de que esas palabras destrozaran su mundo, Lena creía que su matrimonio, aunque tranquilo y predecible, era estable y seguro. A menudo les decía a sus amigos, no somos llamativos, pero somos sólidos. Y durante la mayor parte de sus 40 años juntos, ella pensó que eso era cierto, que tenían rutinas, tenían historia, tenían una vida que se sentía si no emocionante, al menos confiable. Lena conoció a Mark Carver cuando tenía 22 años, un maestro recién certificado con. Había demasiados libros y no había suficientes muebles en su apartamento de una habitación. Él era 3 años mayor y ya corría en el negocio de ferretería de su padre. Tenía una confianza tranquila que la hacía sentir segura. No era demasiado cariñoso pero constante, el tipo de hombre que nunca se olvida de sacar la basura. Siempre llenaba su auto con gasolina antes de una tormenta y nunca levantaba la voz. Se casaron en la primavera. Ella llevaba el vestido de novia de su hermana y él construyó su primera mesa de comedor a mano. No eran ricos, pero trabajaban juntos, uno al lado del otro, construyeron lentamente una casa. Lena dejó su trabajo cuando nació su hija Grace y luego, cuando llegó su hijo Daniel 3 años después. No fue un sacrificio, dijo. Ella misma era amor,
era maternidad, era lo que hacían las mujeres. Mark trabajó mucho tiempo. Horas, especialmente en los primeros años, ella comprendió que él estaba proveyendo para ellos. Era la constante, la que preparaba los almuerzos, hacía pasteles de cumpleaños, cosía disfraces de Halloween, ella guardaba sus. Las ruedas de la familia giraban para que él pudiera mantenerlos a flote. Todos los domingos por la mañana, ella preparaba panqueques y café, y todos. Comer juntos en la mesa es una tradición sagrada, incluso cuando los niños crecen. El mundo los atraía a medida que pasaba el tiempo. Lena empezó a enorgullecerse del trabajo invisible, de los pequeños detalles que nadie. Además, noté calcetines a juego en cada cajón, sábanas limpias todos los jueves. Así recordó cómo a Mark le gustaban los huevos, ni muy líquidos ni muy firmes. Memoricé cada preferencia, cada peculiaridad, cada señal silenciosa cuando los niños se iban de casa. La tranquilidad se instaló. Ella había imaginado que viajarían o dedicarían su tiempo a la jardinería juntos o al menos disfrutarían del ritmo lento. Del nido vacío, pero Mark se distanció más, no se acercó, se enterró en. Los programas de noticias y los artículos financieros a menudo gruñen respuestas a sus preguntas o. Al salir de la habitación en medio de una conversación, asumió que era estrés o simplemente el largo camino del matrimonio, un asentamiento natural. No todas las historias de amor eran apasionadas, pero ella encontraba alegría en las pequeñas cosas y se unió a un club de lectura con Su amiga Nora se ofreció como voluntaria 2 veces por semana en la biblioteca y comenzó a experimentar con recetas que nunca había tenido tiempo de probar cuando. Ella hacía algo nuevo y siempre lo servía con una sonrisa esperanzadora esperando la aprobación de Mark, a veces se la daba. A veces ni siquiera se daba cuenta de que también había días buenos. A veces se sentaban en el patio trasero a tomar té helado mientras el perro perseguía ardillas o las perezosas mañanas de domingo cuando él le traía un café justo como a ella le gustaba en esos días. No importaba que se aferrara a ellos, eran la prueba de que el amor no había abandonado por completo la casa. Mirando hacia atrás, Lena se dio cuenta de lo mucho que gran parte de su identidad se había centrado en hacer que los demás se sintieran cómodos, suavizar los silencios y llenar los vacíos emocionales. Fingiendo que todo estaba bien, se había enseñado a sí misma a atesorar las migajas, un cumplido aquí, una sonrisa allá, nunca. Exigió más, pensó que era suficiente ser confiable, ser la que nunca se rindió cuando Grace se casó con Lena. Ayudó a planificar cada detalle, desde los arreglos florales hasta los planos de asientos. Mark Just firmó cheques y se presentó con un smoking. Grace apenas reconoció su esfuerzo en el discurso de agradecimiento. Papá trabajó muy duro para hacer que este día suceda, dijo, mientras Lena sonreía y aplaudía con los brazos abiertos. Su corazón se marchitaba silenciosamente dentro de ella y, sin embargo, Lena nunca dejó de creer. Eran un equipo que lo que tenían era real, que el amor estaba destinado a evolucionar aún más. Si a veces se desvanecía en los bordes, nunca se preparó para el día en que Mark la miraría a los ojos y reduciría 4 décadas de asociación a un arrepentimiento porque a pesar de todas las señales, silencia la indiferencia, las sonrisas huecas, Lena todavía creía en ellas. Hasta que él habló y todo su pasado se inclinó bajo sus pies como una trampa. La primera vez que Lena realmente cuestionó su lugar en el corazón de Mark, fue un momento tan sutil que podría haber pasado desapercibido. Desapercibido si no fuera por la forma en que permaneció con ella mucho después de que todos los demás habían olvidado que era su boda número 25. Grace y Daniel habían volado para pasar el fin de semana y Nora había ayudado a Lena a preparar una pequeña cena. Llevaba un vestido azul suave que Mark dijo una vez que resaltaba sus ojos. Se rizaba el cabello y se aplicaba el perfume que él solía usar. Cómprala para Navidad y pon la mesa con la vajilla de su boda, el juego que solo usaban una vez al año. Mark llegó a casa. Llegó tarde, con el ceño fruncido,
murmuró algo sobre el tráfico y la besó en la mejilla distraídamente. Su corbata estaba torcido, ni siquiera se había cambiado. Lena notó la ausencia de un regalo, pero no dijo nada. No quería hacerlo sentir mal. Culpable que nunca había sido su estilo, durante la cena contó historias sobre trabajo sobre el nuevo barco de un cliente, sobre lo cansado que estaba de los impuestos municipales que tenían los invitados. Se rió cortésmente, todavía era encantador, todavía capaz de llenar una habitación con su presencia, pero Lena notó algo nuevo. Ni una sola vez la mencionó, ni su aniversario, ni sus años juntos, ni los niños que habían criado o la vida que habían construido. Ella sonrió de todos modos. Después del postre alguien crió a un brindis. Nora chocó su vaso y dijo, por Lena y Mark por sus 25 años. Y sigue fuerte. Hubo vítores y alguien le pidió a Mark que dijera algunas palabras. Se puso de pie, se ajustó la corbata y dio una pequeña sonrisa. Bueno, supongo que lo hemos logrado, dijo, 1/4 de siglo. Eso es mucho tiempo para tolerar a alguien. Algunas personas se rieron. Lena intentó hablar. Continuó, quiero decir que te casas joven y lo descubres sobre la marcha, ¿no? Te estableces. A medida que nos acostumbramos a los hábitos extraños del otro, con el tiempo se vuelve más fácil seguir adelante que irse. El corazón de Lena se hundió, no había ningún te amo, ninguna gratitud, ningún reflexión, solo una declaración pública casual de que sus décadas juntos eran poco más que resistencia. Cuando se sentó ni siquiera la miró. Esa noche, después de que los invitados se fueran, Lena limpió la cocina mientras Mark encendía la televisión. Ella se quedó de pie junto al fregadero, manos sumergidas en agua tibia, preguntándose qué se había perdido si hubiera imaginado. Su cercanía lo había sentido siempre así. Ella quería preguntar, pero las palabras, alojado en su garganta, se dijo a sí misma que era el estrés de la noche, que él no lo hubiera querido decir de esa manera, que él estaba cansada, pero la verdad flotaba en su mente, sin ser dicha desde aquella noche, en pequeños turnos. Comenzó a multiplicarse, notó cómo él la interrumpía a mitad de frase y terminaba sus pensamientos con un gesto de desdén. Adivina cómo empezó a poner los ojos en blanco cuando ella le recordaba los recados o las citas que nunca preguntaba su día, y cuando ella le daba detalles él respondía con «qué bien», sin levantar la vista ni una vez. Mientras leía una nueva novela que le entusiasmaba, intentó compartir un pasaje con él. La despidió con un gesto diciendo, siempre te emocionas demasiado con estas cosas. Cuando estaban en una barbacoa en el barrio, alguien le preguntó a Lena qué había estado haciendo con su tiempo ahora que los niños se habían ido antes de que ella pudiera responder. Mark intervino. Ella se ha convertido en una profesional preocupada, siempre organizando. Algo no puede quedarse quieto. Los hombres se rieron entre dientes. Fue la forma en que lo dijo, no cruel, simplemente descuidada, como si fuera un ruido de fondo, como si ya no importara, y fue entonces cuando Lena empezó a me pregunto cuándo dejó de ser una compañera y empezó a ser un cómplice. Todavía lo es. Cocinaba la cena todas las noches y aún le dejaba pequeñas notas en el refrigerador y aún las frotaba. Cuando llegó a casa, sus hombros estaban doloridos, pero algo había cambiado su apreciación. Se había evaporado, no con ira sino con indiferencia. Había dejado de verla. O tal vez eligió no hacerlo, pero Lena vio todo lo que simplemente no quería ver. No lo creía todavía, así que se dijo a sí misma que era una fase en la que los matrimonios largos se prolongaban. A través de este amor, como pisos viejos, crujieron bajo presión pero aún se mantuvieron. El peso que ella remendó sobre las grietas con esperanza, con historia, con hábito, pero en el fondo algo ya había empezado a fracturarse y ella sabía incluso entonces que un día podría romperse por completo. No fue una gran traición lo que rompió el espíritu de Lena, fue la lenta persistencia.
desprendiéndose de su presencia como papel tapiz que se despega de una pared sin que nadie se dé cuenta. Hasta que la habitación se sintió vacía, Mark nunca gritó, nunca golpeó, no hizo trampa al menos no en el sentido obvio, sino que se retiró en pedazos, al principio parecía como el olvido, luego empezó a sentirse como un corredor, comenzó con las mañanas. Él solía entregarle una taza de café, siempre como a ella le gustaba, un chorrito de. Ahora él prepararía su propia crema sin azúcar, se serviría una taza y pasaría junto a ella sin ningún problema. Palabra cuando ella le preguntó si tenía tiempo para desayunar juntos, él se encogió de hombros, tengo correos electrónicos, ella todavía le preparó los huevos. De todos modos, a menudo se enfriaban en el plato, dejó de decir buenas noches, eso fue el que más le dolió durante décadas, por muy cansado o distraído que estuviera. Mark siempre lo había murmurado, a veces desde el baño, a veces ya medio dormido. Dormidos, pero había sido su ritual una noche, Lena susurró, buenas noches. Ella se metió en la cama junto a él, no hubo respuesta, ella esperó, nada, él estaba despierto. Ella sabía que él estaba despierto pero no dijo nada. La noche siguiente ella no dijo nada. También así el silencio echó raíces y empezó a programar cenas con amigos y clientes sin decirle que se enteraría de ellos cuando estuviera a punto de salir por la puerta abotonándose chaqueta diciendo casualmente, oh, llegaré tarde esta noche. Cuando ella le preguntó si debería esperarlo, él dijo, no te molestes, odias. De todos modos, esas cenas de trabajo. Eso no era cierto. A ella le encantaba prepararse, ponerse sus aretes favoritos y escuchar. Le gustaba presumir de sus postres caseros, pero no la había invitado en más de un año. Los domingos ella todavía hacía panqueques, él dejaba de bajar hasta que estaban fríos, él siempre tenía excusas, trabajo o cansancio o simplemente no estaba de humor, no era cruel, simplemente estaba ausente como un fantasma en la casa. Como alguien que solía conocerla pero que ya había olvidado cuando ella mencionó que se sentía sola, él le dijo que ella también lo estaba. Era sensible o leía las cosas entre líneas, así que dejó de mencionarlo. Su cumpleaños llegó y se fue sin una tarjeta cuando ella. Le recordé suavemente que parecía molesto, ¿seguimos haciendo eso? Pensé que habíamos acordado no hacer un gran alboroto por los cumpleaños, nunca habían estado de acuerdo en que, de hecho, el año anterior había pasado Pasó toda la tarde horneando su pastel de chocolate alemán favorito y no preguntó qué. Ella quería que para la cena de esa noche calentara las sobras en el microondas y comiera sola en la encimera de la cocina mientras él miraba la televisión. En el estudio, de vez en cuando, Lena se encontraba mirándose fijamente en su reflejo. En el espejo del pasillo, no buscando la belleza, solo comprobando si todavía se veía bien. Como alguien que valía la pena notar, comenzó a comprarse pequeñas cosas para sí misma, una seda bufanda, un libro nuevo, una loción de lavanda, no porque Mark se daría cuenta de que no lo hizo, pero porque le recordaba que todavía existía la gracia, la llamaba de vez en cuando siempre. A toda prisa las conversaciones giraban en torno a sus propios hijos, su trabajo, su. Lena escuchó el estrés, le dio consejos y le aseguró que no mencionó cómo la casa se había vuelto tan tranquila que a veces pasaban días enteros sin que Mark le dijera más que una frase. Ella no quería. Quiero parecer necesitado. Daniel envió mensajes de texto con más frecuencia de lo que llamó. Actualizaciones rápidas. Emojis. Una foto de su perro. Lena respondió con calidez, siempre terminando con «te extraño», que por lo general no respondía. Entendió que estaba ocupado, todos estaban ocupados. Una tarde ella pasó horas cocinando un roast. Mark entró, olfateó el aire y dijo, eso huele fuerte, probablemente lo haré. Solo toma una ensalada.
Ella se paró frente a la estufa con una cuchara en la mano y asintió como sí. Eso no le pareció una bofetada. Esa noche volvió a comer sola, empezó a escribir. Más aún, en su diario ella narró la ausencia, los pequeños momentos de ser. Ignoró las veces que se sintió como un mueble, no escribió con rabia, solo claridad, fría y honesta claridad cada. La entrada terminó de la misma manera: todavía estoy aquí, todavía soy yo, Nora, noté que estás. Lena desapareciendo, dijo un día mientras tomaba un café pieza por pieza. Lena sonrió tristemente. Lo sé, pero no creo que él siquiera vea la diferencia. Ese era el dolor de Lena. No es que Mark haya dejado de amarla, sino que ni siquiera se dio cuenta de que ella estaba desvaneciéndose. Ella había pasado décadas haciendo que su mundo funcionara tranquilamente y sin problemas. Todo junto, y ahora ella era solo un fondo. Solía sentirse como una compañera, ahora se sentía como una sombra. Era un sábado de primavera, el tipo de día. Eso debería haberse sentido ligero y lleno de promesas. Lena había estado planeando el brunch familiar durante semanas. Grace y ella. Mi esposo traía a los niños, Daniel volaba desde Chicago para una visita rápida de fin de semana, e incluso Mark parecía levemente interesada cuando lo mencionó en el calendario. Se dedicó a los preparativos con flores frescas en él. Muffins de arándanos de mesa hechos desde cero, servilletas de lino dobladas en pequeños abanicos. Ella quería que se sintiera especial, no solo para ellos sino para ella misma. Había sido Hacía mucho tiempo que su hogar se sentía alegre. Mark no ayudó, pero ella no esperaba. A él ya nunca más le ofreció. Bajó tarde, ya vestido con su ropa de golf. Polo jugueteaba con su teléfono mientras se servía un vaso de jugo de naranja. Lena, todavía con su delantal puesto, lo saludó con una sonrisa esperanzadora. Hice todo lo que te gusta, dijo colocando una bandeja caliente de quiche sobre la mesa. Lo miró brevemente. ¿No tuvimos esto el año pasado? El comentario le dolió, pero ella lo ignoró. Es el favorito de Grace, respondió. Dejando los cubiertos, sonó el timbre y Grace entró con su habitual energía distraída, niños dando tumbos detrás de ella como hojas en el viento. Ella apenas miró a Lena antes de dirigirse a la sala de estar. Daniel entró poco después, cálido como siempre, dándole una mirada apropiada a su mamá. Se abrazaron y elogiaron el olor de la casa y se sentaron a comer. La conversación rebotó ligeramente entre el trabajo de Grace y la última búsqueda de apartamento de Daniel. Mark intervino ocasionalmente, principalmente para insertar sarcasmo o crítica. Lena intentó quedarse presente, absorbiendo el ruido de la familia, el tintineo de los tenedores, el sonido de la risa, incluso si ninguna de ellas estaba dirigida a mitad de la comida. Grace tomó un panecillo, le dio un mordisco y dijo: «Dach. Mamá, estos están muy secos». ¿Cambiaste la receta? Lena sintió que el rubor subía por su rostro. Mejillas, no, dijo suavemente, la misma de siempre. Grace arrugó la nariz. Sí. Déjalo. Tal vez sea la altitud o algo así, se rió Mark. Ella siempre está. Tenía un talento para complicar las cosas. Tomó un sorbo de café y luego agregó: ¿recuerdas cuando hizo el pastel de cumpleaños para Daniel y olvidó el azúcar? Hubo un instante de silencio. La risa de Daniel incluía: yo tenía 6 años, papá, dijo, creí que ella estaba tratando de para envenenarme. Mark sonrió: sí, bueno, al menos se veía bien. Siempre pone en el esfuerzo, es la ejecución lo que la hace tropezar. La mesa estalló en más risa. Lena miró fijamente su plato, sintió el ardor detrás de sus ojos, pero ella no lloró, no delante de ellos, no delante de Mark. Forzó una sonrisa y escogió
Levantó la servilleta y se secó la comisura de la boca como si algo delicado y frágil pudiera romperse si se movía demasiado. Daniel, al darse cuenta del cambio en su expresión, se movió ligeramente en su silla. «La cocina está muy buena, mamá», dijo. Ofreció su voz tranquila pero genuina, pero el momento había pasado la humillación. Ya había echado raíces, no fuerte ni explosiva, sino aguda en su intimidad. ¿No era algún extraño ridiculizándola en público? Era su marido, su hija. Riéndose de ella en la casa que había construido con sus propias manos y con comida que había preparado con amor, Lena se excusó. Después del postre nadie la detuvo en la cocina, se quedó parada en el fregadero mirando por la ventana mientras corría el agua caliente. Los platos, los mismos platos que había lavado 1000 veces antes, él mismo. Vista del jardín trasero al que asistió sola durante años, escuchó sus voces. Llegando desde la otra habitación, luz, contenido, despreocupado, ese era el momento. Algo cambió en ella, no se rompió, Lena no se rompió de esa manera, pero lo sintió. Algo dentro de ella se solidificó como una puerta que se cierra silenciosamente. En el fondo de su mente no la vieron realmente, ella no era una persona en su. Ya no vive, ella era una función, un rol, una presencia de fondo que esperaban. Sigue sonriendo, sigue cocinando, sigue absorbiendo los golpes con gracia esa noche después. Todos se habían ido. Mark le dio una palmadita en el hombro mientras subía las escaleras. «Lo hiciste bien hoy», dijo. Estaban felices. Lena sonrió levemente, asintió y esperó hasta que desapareció por el pasillo. Luego se sentó a la mesa bajo la tenue luz de la cocina y escribió una frase en su diario: «Creo que ya terminé de ser la broma en mi propia historia». Lena no salió furiosa, no gritó ni dio portazos cuando finalmente se alejó con la tranquila resolución de quien ya se había ido 100 veces en su corazón había estado. 3 semanas después del brunch, la humillación aún persistía y se repetía en su mente por las noches mientras Mark roncaba. A su lado, felizmente inconsciente, ya no se molestaba en cocinar muchas comidas. Sopa de huevos tostada más simple de una lata. Mark no comentó, apenas se dio cuenta. Ahora paso más tiempo fuera de casa jugando al golf o reuniéndome con los muchachos para cenar. Lena dejó de preguntar a dónde iba o cuándo regresaría. Las respuestas ya no importaban, sino el silencio entre ellos. Ellos habían cambiado antes, estaba lleno de esperanza, ahora era pesado, el final. El martes por la mañana, Lena se paró frente a su armario sosteniendo un vestido que no había usado en años, era verde oscuro y elegante. Pero modesta y le recordó quién solía ser, alguien a quien le gustaba arreglarse, que se sentía vista, se lo probó. Y se quedó mirando su reflejo, todavía encajaba, no lloró, pero sí tomó un respiro. Respiración profunda, del tipo que tomas cuando has tomado una decisión que no se puede deshacer. Se colocó el vestido con cuidado. La cama entonces sacó su maleta del fondo del armario, la misma que había usado para visitar a su hermana en Oregón. Hace años todavía olía ligeramente a lavanda. Lo abrió y comenzó a doblar la ropa no con pánico ni con urgencia sino con intención cómoda. Zapatos, su suéter favorito, algunos libros, una foto enmarcada de Daniel y Grace cuando eran pequeños, empacó lo esencial y luego algunas cosas solo para ella, cosas que no había permitido. Ella misma permaneció mucho tiempo con su diario en la mesita de noche y lo miró fijamente durante un rato. Pasó un largo rato y luego lo recogió y lo guardó en su bolso. Mark llegó a casa a mitad de camino. Por la tarde, ella estaba de pie en el mostrador de la cocina sosteniendo una taza de té. Él la miró y luego pasó junto a ella. «Hacia el estudio, ¿recogiste la ropa de la tintorería?», preguntó ella. No respondió él. Lena se volvió irritada y lo miró. Realmente miró al hombre que una vez lo sostuvo.
Su mano en el hospital cuando nació Daniel, el hombre que le construyó una estantería para su cumpleaños el primer año que se casaron, el hombre que la había ido deshaciendo pieza por pieza sin darse cuenta nunca de lo que hacía. Me voy. Ella dijo que Mark parpadeó y ella hizo un gesto hacia la maleta junto a las escaleras. Iba a quedarme con Nora por un tiempo, por lo que su voz era más confusa que enojada. ¿Qué pasa? La voz de Lena no tembló. Necesito recordar quién soy. Porque esto en lo que nos hemos convertido no es vida, rió amargamente, así que ahora. Eres la víctima. No, respondió ella con calma, ya no más. Mark la miró fijamente como si a ella le acababan de crecer alas y podía verlo calculando los inconvenientes. Vergüenza, pero ni una sola vez le pidió que se quedara, ni una sola vez dijo su nombre con calidez, ni una sola vez pareció arrepentido. Y eso le contó todo. Se fue sin ceremonia, sin brindis de despedida, sin almuerzos para llevar, sin notas de despedida dobladas, solo una mujer que sale de una casa. Una vez había soñado y ahora se asfixiaba. Nora la recibió en la puerta con los brazos abiertos. Su amiga no hizo preguntas, no dijo, te lo dije. Simplemente abrió la habitación de invitados y dijo, esta es tuya. Durante el tiempo que necesites. Esa primera noche Lena se sentó en la pequeña cama individual que tenía. La maleta aún estaba cerrada, la habitación estaba demasiado silenciosa por primera vez en años. Nadie le preguntó qué había para cenar, nadie tiró la ropa sucia cerca de sus pies, nadie la hizo sentir como una carga en su propia casa, y sin embargo el pecho le dolía, no de arrepentimiento sino de liberación. Abrió sus puertas diario y escribió, no estoy enojado, no estoy amargado, no estoy roto, solo estoy cansado de ser invisible y hoy elegí ser vista aunque sea por yo mismo. Afuera, el viento rozaba los árboles como si el mundo mismo susurró. Finalmente Lena no había esperado que el silencio se sintiera tan intenso los primeros días. Los días en casa de Nora pasaron como un borrón. La habitación de invitados estaba limpia y era acogedora, tenía una cama doble, una mesita de noche con una lámpara de cerámica y una ventana que dejaba entrar el sol de la tarde. Nora había intentado hacer que se sintiera como en casa, colocando flores frescas en la cómoda y extendiendo toallas suaves en el pasillo baño, pero nada de eso parecía la vida de Lena. Se sentía como si hubiera entrado en la calma de otra persona, la de otra persona. Cada mañana, Lena se despertaba con el sonido de los pájaros fuera de la ventana y se preguntaba por una fracción de segundo si había pasado. Todo había sido un sueño, pero luego se daba la vuelta y veía su maleta todavía en el suelo, sus pantuflas cuidadosamente colocadas a su lado. Y ella recordaría que se había ido, que se había alejado de su casa. Un hombre que ya no la amaba después de 4 décadas de silenciosa decepción y... Ahora bien, ella no lloró inmediatamente al principio. Había solo entumecimiento. Ella hizo los movimientos, ayudó a Nora con las comidas preparadas. Una pequeña charla mientras tomaban el té, incluso la acompañó a la tienda de comestibles, pero dentro de Lena se sentía como una versión hueca de sí misma, como si llevara su propia piel sin apretar. No había alivio, solo desorientada. No sabía qué hacer consigo misma cuando no era útil para nadie más en el cuarto día. Por la noche, después de que Nora se hubiera ido a la cama, entró en la cocina y el reloj sobre el fregadero hizo un suave tic-tac. Ella se quedó allí. Allí, en la tenue luz, con las manos agarradas al borde del mostrador y mirando la pared sin verla, sintió una peso presionando su pecho, no pánico, no miedo a algo más pesado. Vacío. Abrió el refrigerador no porque tuviera hambre sino porque necesitaba hacer algo. Se quedó mirando él. Filas de contenedores cuidadosamente apilados y los cerró de nuevo, sus dedos temblaban. Caminó hasta la despensa, luego hasta la ventana y luego de nuevo hasta el mostrador. Finalmente, ella se dejó caer en el suelo de la cocina, dobló las rodillas contra el pecho y enterró la cara entre las manos.
no sollozó, fue. Más silencioso que eso, más entrega que angustia, pensó en todas las cosas. Ella había hecho bien todos los cumpleaños, recordaba las camisas planchadas, el suave consejo, la paciencia incondicional, y pensó en cómo nada de eso había sido suficiente. Ella había dado lo mejor de sí. Ella se presentó ante la gente que lo esperaba como un reloj, como música de fondo, no con malicia, solo descuidadamente. No era necesario realmente, ni siquiera Grace había llamado desde el brunch de Daniel. Había enviado un mensaje de texto una vez: «Hola mamá, espero que estés bien, te amo». Y aunque fue amable, se sentía más como una obligación que una conexión. No los culpaba, tenían sus propias vidas, pero la soledad de ser olvidada por las mismas personas alrededor de las cuales construyó su vida, esa fue la parte más difícil. Lena se quedó en el suelo durante más de una hora. Cuando finalmente le dolieron las piernas por el frío de las baldosas, se puso de pie. Agarrándose lentamente al mostrador para mantener el equilibrio, se sirvió un vaso de agua y lo bebió en silencio, como si intentara llenar el espacio dentro de ella con algo que... La noche que no pudo dormir, se quedó en la cama mirando al techo con la mente dando vueltas. Alrededor de las 3 de la mañana se levantó y abrió su maleta, sacó su diario y se sentó en el escritorio junto a la ventana. La luz de la luna se filtraba fría y plateada. Ella abrió una página en blanco y escribió: «Yo me siento invisible, no para los demás, ni para mí mismo. No sé quién soy cuando no estoy siendo útil, no sé cómo ser amado sin ganármelo». Finalmente las lágrimas vinieron. Pero no eran ruidosos, rodaban por sus mejillas silenciosamente como una marea que retrocedía y dejaba al descubierto todo lo que había sido. Lena se dio cuenta de que había tocado fondo, y no siempre era dramático, a veces parecía una habitación de invitados ordenada, una taza de té frío y una mujer que había olvidado cómo levantarse. Espacio en su propia vida, pero debajo del dolor algo se agitó, no fuerza, no. Sin embargo, solo la conciencia de que no estaba bien, ni siquiera cerca, pero por primera vez en años después lo había dicho en voz alta, y en el silencio que siguió hubo una extraño tipo de consuelo. Era una tarde lluviosa cuando Lena tropezó con él. Había estado ordenando la habitación de invitados de Nora por costumbre, doblando mantas que no necesitaba doblar, realinear libros en el estante ni reorganizar los cajones que estaban. Ya estaba organizado. No se trataba de limpieza, se trataba de control. Recuperar algo, por pequeño que fuera, en una vida que ahora se sentía completamente desatada. Mientras deslizaba la mesita de noche para barrer detrás de ella, notó que su bolso se había volcado y su contenido se había derramado, incluyendo ligeramente la pequeña bolsa de cuero que contenía algunas joyas, una foto de sus hijos cuando eran pequeños y una hoja de papel doblada. Ella no reconoció papel, una página de su viejo diario que había arrancado algún tiempo antes de que ella dejara uno de los. Las entradas más antiguas estaban arrugadas y manchadas cerca del pliegue. La fecha en la parte superior estaba escrita: el 7 de octubre de 1993, hace casi 30 años. Lena se sentó lentamente en el borde de la cama. Sus dedos trazaron la tinta descolorida. Ella recordó que la gracia del otoño acababa de comenzar. Escuela. Daniel se había roto el brazo en el patio de recreo. Mark estaba trabajando hasta tarde en la noche abriendo una segunda ferretería. Ella comencé a leer y creo que Mark todavía me ama, pero extraño que me miren, aunque a veces no me refiero a que me miren físicamente. También quiero decir que lo miró como alguien cuyos pensamientos importan, cuyos sentimientos tienen peso. Hoy le dije que estaba abrumado y dijo: «Te preocupas demasiado, quiero sentirme sostenido, no controlado». Lena parpadeó con fuerza. No recordaba haber escrito esas palabras, pero las sentía sorprendentemente actuales, como su yo del pasado. Había avanzado a través del tiempo para recordarle que esto no había comenzado de nuevo,
que había estado cocinándose a fuego lento durante décadas. Buscó en su bolso su diario lleno, sentada con las piernas cruzadas en la cama, y hojeó años de entradas. Algunos enojados, otros deseosos, la mayoría simplemente profundamente honestos, contaron la historia no de un matrimonio que se desmoronaba, pero de una mujer que desaparecía lentamente en su interior. También había entradas de días alegres. Las mañanas de Navidad, la graduación de Daniel, las tardes tranquilas en las que Mark le frotaba los pies sin que se lo pidiera. Lena también las leyó. Sosteniéndolos como artefactos de algo que una vez fue hermoso, no quería reescribir la historia, su amor había sido real. Pero también se había marchitado bajo el peso de la rutina y el resentimiento. Una entrada de 2007 le llamó la atención. Me compró mentiras para nuestro aniversario hoy, pero cuando le dije que me recordaban a los funerales, se encogió de hombros y dijo: estaban en oferta. Sonreí y dije: gracias, ¿por qué sigo encogiéndome para hacer espacio para su conveniencia? Ella recordaba ese momento vívidamente ahora. No por las flores, sino porque esa fue la noche en que se fue a la cama con migraña y lloró en silencio. Almohada, convencida de que era desagradecida, ahora lo veía como lo que era. Fue otra pulgada perdida en la lenta erosión de su valor y luego metida. En la funda trasera del diario encontró algo inesperado, una foto descolorida y bañada por el sol. Era de ella y Mark, jóvenes y riendo, de pie en el porche de su primer hogar. Su brazo estaba colgado alrededor de sus hombros, ella estaba a punto de reír. Ojos cerrados, boca abierta de alegría, no recordaba esa versión de ella misma llena de luz sin protección. Lena se quedó mirando esa foto durante mucho tiempo. La impactó profunda y repentinamente que no se había visto reír así en años, ni una sonrisa educada, ni una risita. Para la compañía, una risa genuina y completa. La comprensión dolió, pero también lo hizo. Algo más desató algo, el dolor no desapareció, pero debajo había algo. La pregunta surgió silenciosa pero insistente: si esa versión de mí alguna vez existió. Ella todavía esa noche. Lena no cocinó ni limpió ni preparó té, se sentó junto a la foto de la ventana en la mano, la lluvia golpeando suavemente contra el cristal. Su diario estaba abierto. En su regazo no escribió una nueva entrada todavía, por una vez simplemente se sentó con él. ¿Verdad? Déjala respirar, déjala sentirla sin intentar arreglarla, y en eso. Quietud rodeada de años de su propia voz tranquila. Ella no se sentía perdida. Ella se sintió vista, no por Mark ni siquiera por Nora, sino por ella misma, y esa fue la. Al principio, el despertar de Lena no llegó como un momento dramático, no hubo una gran. La realización no fue una epifanía cinematográfica, llegó silenciosamente como la luz de la mañana arrastrándose hacia una habitación suave, constante e imposible de ignorar. Una vez que llegó, comenzó. A la mañana siguiente, después de releer su diario y encontrar la foto, se despertó antes del amanecer. La casa estaba quieta y silenciosa. Caminó descalza hasta la cocina. Nora había dejado una nota en el refrigerador la noche anterior. Había ido a yoga y había regresado a las 9. En tu casa había una cara sonriente junto a las palabras, un pequeño gesto pero uno. Eso hizo que Lena se sintiera atendida con cariño. Se sirvió una taza de té y se sentó a su lado. La ventana mirando el cielo cambiar de negro a azul a rosa, algo dentro. Ella también estaba cambiando, no una transformación completa, sino un aflojamiento del tipo de sentimiento que surge cuando finalmente dejas de prepararte para algo que ya sucedió por primera vez en semanas. No sintió que tenía que llenar el silencio. Más tarde esa mañana caminó sola hasta la tienda de la esquina. Una cosa pequeña, algo que podría haber hecho miles de veces antes, pero esta vez no lo estaba haciendo por nadie más. No recoger el cereal favorito de Mark. No comprar huevos para el desayuno, no porque se esperaba que hiciera recados. Ella fue porque quería fruta fresca y tiempo para ella misma. Mientras recorría los pasillos,
se encontró tarareando en voz baja. Algo que no había hecho en años. Una canción de su infancia, apenas la recordaba, la hizo sonreír al cajero. Una chica universitaria con el esmalte de uñas morado descascarillado complementó su bufanda Lena. Le di las gracias y salí al sol sintiéndome extraño porque parecía que había luz. Por la tarde salió a caminar por el vecindario. Había llovido antes y el aire olía a tiza limpia de niños. Los dibujos aún se aferraban a las aceras y pequeños charcos reflejaban los tonos cálidos del anochecer en el que se encontraba. Respirando más profundamente, notando las cosas, el sonido del viento entre los árboles, la sensación de la grava bajo los pies, la forma en que ella. El cuerpo se movía más lento ahora, pero de manera constante y por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Sintió que estaba desapareciendo y comenzó a escribir un diario diferente, menos sobre el dolor. Más sobre preguntas en lugar de documentar la negligencia, escribió cosas que quería volver a intentar. Las entradas pasaron de la reflexión pasiva a la intención gentil. Quiero nadar. De nuevo extraño la sensación del agua. ¿Cómo se sentiría reír con todo mi cuerpo otra vez? ¿Puedo aprender a hacer arte? No solo las comidas. Nora notó el cambio también una noche, durante la cena, dijo. Estás sentado de manera diferente. Lena inclinó la cabeza confundida. Sentada solías. Acurrúcate en ti mismo, dijo Nora mientras bebía su vino. Ahora tus hombros están hacia atrás, estás más aquí. Lena sonrió. Creo que estoy. Al despertar unos días después, Nora la invitó a una clase de acuarela en la centro comunitario. Lena dudó. Nunca había pintado antes, se dijo a sí misma. Ella no tenía el talento en ese momento, la razón, pero a la mañana siguiente se encontró parada frente a una fila de frascos de pintura, un pincel en la mano, mirando fijamente un lienzo en blanco, la aterrorizaba ahí. Entonces le emocionó que la primera pintura fuera desordenada y descuidada, incluso, pero a Lena no le gustó. Cuidado, ella se perdió en los colores, las pinceladas, el acto de crear algo solo porque podía. Se fue a casa con manchas azules en sus muñecas y una sonrisa que no había tenido en años. El siguiente fin de semana que visitó un mercado de agricultores solo y luego pasé la tarde horneando una tarta de ciruelas, no para alguien más, solo porque le encantaba el olor. Llamó a Daniel sin esperar a que él llamara primero. Ella lo ignoró. Los mensajes cortantes de Grace no la persiguieron y una mañana miró en el espejo y susurró, «¿Todavía estás ahí?» Su despertar no se trataba de la venganza, no se trataba de hacer que Mark se arrepintiera de haberla perdido o de demostrarle algo a alguien, se trataba de regresar a la desde la niña que solía reír con los ojos cerrados hasta la mujer que tenía sueños que se extendían más allá de las paredes de su cocina. El yo que había estado esperando pacientemente a que ella recordara, y ahora Lena no estaba solo sobreviviendo, ella estaba empezando a vivir. Lena no anunció su próximo movimiento. No hizo ningún discurso, publicó nada en línea ni envió mensajes directos a través de amigos en común que no fueran su estilo y, más importante aún, le habría dado a Mark demasiado poder. En lugar de eso, ella comenzó preparándose para el resto de su vida de manera silenciosa y metódica. Comenzó por yendo al banco. Nora la condujo sin hacer preguntas. Lena se sentó frente al la empleada, con las manos cruzadas sobre el regazo, dijo con voz suave pero firme, me gustaría abrir una cuenta personal solo a mi nombre. Se sentía surrealista que no hubiera tenido una cuenta separada de Mark en más de 30 años, su cuenta original había sido cerrada. Cuando se casaron, esto se sintió como plantar una bandera en tierra que ella no había pisado. Desde que tenía 20 años, el empleado le preguntó si quería cheques. Lena sonrió y dijo que sí. Pequeño libro de cuero para guardarlos, y con cada firma sentía una silenciosa emoción. No era rebelión, no era rencor, solo iniciativa. No se estaba escondiendo,
pero tampoco estaba explicando. Esa misma semana llamó a la oficina del secretario del condado y solicitó una copia certificada de la escritura de la pequeña cabaña del lago que su tía le había dejado hace años. Estaba a su nombre. Solo un detalle. Ella no había pensado mucho en ese momento. Mark siempre lo había descartado como demasiado. Estaba muy lejos de ser útil, pero para Lena empezaba a parecerse a la libertad. Organizando en una carpeta llamada Lena Próximo Capítulo, colocó copias de documentos. La escritura, su nueva cuenta bancaria, su certificado de nacimiento y su tarjeta de seguro social. Ella actualizó su contacto de emergencia de Grace, quien no había llamado desde el brunch, a Nora, y también comenzó a retirarse. Emocionalmente, de los lugares que la habían mantenido cautiva, dejó de revisar la transmisión de su antigua cámara de seguridad doméstica. Mark había insistido en que lo instalaran hace años y ella dejó de esperar a que él lo llamara. No me había comunicado más allá de un mensaje de texto sin emociones. Espero que estés tranquilo. Hazme saber si regresas por tus cosas. Ella no había respondido. En cambio, ella pasaba las mañanas escribiendo no en su diario, sino en un diario nuevo, uno que no estaba llena de tristeza sino de planes, ideas y posibilidades. Escribió metas y planes. Un huerto en la cabaña, pintar el porche, aprender a hacer masa madre desde cero. Incluso anotó el nombre de un abogado inmobiliario local, por si necesitaba asesoramiento sobre cómo proteger la propiedad. Nora ofreció sugerencias aquí y allí, pero nunca los empujaron. Tomaban té por las noches con los pies metidos bajo mantas y el televisor a baja temperatura. Una vez, mientras veía un documental sobre mujeres que se reinventaron después de los 60. Lena dijo, no necesito reinventarme, solo necesito recordar. Detrás de la escenas, Lena comenzó a cancelar viejos patrones y se dio de baja de Grace. Mensajes de texto grupales incansables sobre recaudaciones de fondos escolares. Ella dejó de ver los programas de noticias que Mark solía mantener en todos lados. Por la noche incluso cambió el timbre de su teléfono, ya no tiene tonos agudos. Sonó suavemente, recordándole que ya no era necesario que nada fuera urgente. Ella también comenzó a caminar sola todas las tardes por aceras arboladas y barrios tranquilos. Sintió el ritmo de su propia respiración, el balanceo de sus brazos, el pulso de su cuerpo despertando. A veces escuchaba música, sobre todo clásica, a veces jazz, una vez incluso bailó unos pasos en el sendero sonriendo de su propia ridiculez. Un día ella pasé por un tablón de anuncios comunitario y vi un volante para un retiro de mujeres, un fin de semana de yoga y silencio para llevar un diario. Sin pensarlo demasiado, arrancó una pestaña y le envió un correo electrónico al organizador. Cuando llegó a casa, se inscribió esa noche para no correr. Lejos de todo, pero para moverme hacia algo. Cada paso no era ruidoso. No era venganza ni rebelión, era reparación. Ella no estaba planeando un regreso dramático. No estaba construyendo un caso o, al planear una confrontación, ella simplemente estaba construyendo una vida que no dependía de ser necesitada, tolerada o descartada. El poder estaba en silencio, el poder privado constante. Y cuando Lena cerró la última carpeta en su mesita de noche, ella sonrió. Ya no intentaba ser vista. Simplemente estaba volviendo a ser Lena. Nunca se propuso recuperar el poder, no lo había planeado. Venganza o escribió una lista de demandas, pero sucedió algo curioso cuando ella dejó de explicarse, cuando dejó de buscar la aprobación. Las personas que la habían pasado por alto comenzaron a notarla. La ausencia comenzó con Mark. Me llamó una tarde con un tono plano y sin emociones. Su voz: ¿has programado una hora para venir a buscar tus cosas? Lena ya lo había hecho. Había tomado lo que necesitaba hace semanas, pero ella sabía lo que realmente quería decir. Esperaba que ella volviera a casa eventualmente.
volver a la vida que había construido alrededor de sus rutinas, aquella en la que ella llenaba los vacíos y cocinaba las comidas. Manejó los cumpleaños, manejó las citas médicas, no creo que vuelva, dijo con calma que había. Una pausa, ¿quieres decir todavía no? Quiero decir para nada, Mark se burló, así que realmente estás tirándolo todo a la basura después de una mala conversación. Fue entonces cuando Lena supo que él no había leído la sala ni los años que habían pasado. No se trata de una conversación, Mark. Se trata de un matrimonio que dejaste hace mucho tiempo y que finalmente dejé de tener. Fingiendo no darse cuenta, no gritó, no rogó, solo dijo, bueno, eso es triste. Y colgó, pero la semana siguiente volvió a enviar un mensaje de texto, las facturas se están acumulando. No puedo encontrar los formularios del seguro. Ella no respondió, él llamó 2 días después. Lena, ¿dónde está el archivo con todos nuestros registros de impuestos? En el gabinete debajo del impresora, respondió ella, el mismo lugar donde ha estado durante 10 años. Su silencio fue. Le dijo que nunca había aprendido dónde estaban las cosas porque nunca lo necesitó. Fue entonces cuando se dio cuenta de su ausencia. No era un vacío, era una marca de espejo. Ahora se veía obligada a mirar todo lo que había visto. Unida no con ruido ni con crédito, sino con la silenciosa persistencia de alguien que amó profundamente y pidió. La pequeña Nora también notó el cambio. Estás brillando un poco, dijo una mañana mientras tomábamos un café. Lena se rió. Eso es solo mi humectante, no. Nora sonrió, es algo más que tú. No te encojas más cuando hables de él, y era cierto, Lena no estaba enojada. Ella no buscaba validación ni justicia, pero ahora estaba arraigada y anclada en un el yo que ya no esperaba permiso para existir. El cambio sutil llegó también a Grace una noche en la casa de Lena. El teléfono vibró con un mensaje y papá dijo, no estás contestando, ¿estás bien? Lena lo miró fijamente durante mucho tiempo. En el pasado, se habría apresurado a tranquilizar a su hija, saltando instintivamente el papel de cuidadora, pacificadora y solucionadora, pero ahora simplemente respondió, estoy bien. Simplemente no quiero seguir fingiendo que no estoy herido. No hubo respuesta durante 3 días. Y luego supongo que no me di cuenta de lo lejos que habían llegado las cosas. Lo siento, no. Explicación, no hay excusas, pero era algo que hasta Daniel, que había estado más tranquilo, empezó a llamar con más frecuencia. Suenas diferente, mamá, dijo. Dijo durante una llamada, más ligero. Creo que sí, respondió ella. Una tarde ella visitó sola la cabaña que le había dejado su tía, todavía estaba en mal estado. Los bordes, pero en el momento en que cruzó la puerta, algo dentro de ella suspiró aliviado, las paredes olían a cedro y polvo y el suelo crujía de forma honesta y familiar. Pasó el tiempo. Limpieza de fin de semana, reorganizando, imaginando que pintaría las paredes amarillo suave, coloque una mecedora en el porche, plante lavanda en los canteros del jardín. No sería grandioso, pero sería suyo y, lo más importante, sería suficiente. El domingo por la noche, mientras cerraba la puerta y miraba hacia el lago, Lena sintió algo que no había sentido en años, ni orgullo, ni alegría, ni soberanía. Pertenecía a ella misma de nuevo. Mientras tanto, Mark llamó de nuevo al día siguiente 2 veces, dejó un mensaje de voz, leí algo de tu diario. No sabía que sentías todo lo que dijo. Sí. Yo tal vez hubiera hecho las cosas de otra manera. Lena no respondió, no salió por despecho, sino porque la versión de ella que tanto anhelaba ser escuchada ya no estaba rogando por una audiencia. El poder había cambiado, no porque ella lo había recuperado, sino porque lo había recordado. Era suya desde el principio. Lena no había planeado regresar a la casa que ya tenía. Había tomado lo que necesitaba, tanto práctica como emocionalmente,
la última vez que pasó por allí. Por la puerta principal salió con su dignidad, su silencio y la comprensión. Que quedarse había sido una forma de desaparecer lentamente, pero cuando Mark volvió a enviar un mensaje de texto, esta vez sin exigencias ni culpas, ella percibió algo diferente. Yo lo limpié. El ático encontró algunas de tus cosas, ¿te gustaría recogerlas? Puedo estar fuera de la casa si lo prefieres. El mensaje fue cuidadoso, casi respetuoso, no del todo apologético, pero ciertamente. Ella se suavizó y aceptó, no porque le debiera algo, sino porque quería un cierre que solo venía de él. Mirando a alguien a los ojos y diciendo la verdad sin pestañear. Era una tarde soleada. Cuando llegó al camino de entrada de la casa en la que habían vivido durante casi 4 décadas, los canteros que una vez cuidó estaban demasiado crecidos, el buzón estaba inclinado hacia un lado, nada había cambiado drásticamente. Y sin embargo todo había hecho. Mark abrió la puerta lentamente. Parecía mayor, no solo mayor, pero cansado de una manera que Lena nunca había visto antes. Sus ojos se encontraron con los de ella y luego cayó inseguro. No esperaba que vinieras, dijo. No esperaba que preguntaras. Ella respondió que se quedaron allí por un momento. El aire estaba cargado de cosas no dichas. Ella entró a la sala de estar. Estaba en penumbra. El polvo se aferraba a los alféizares de las ventanas. La mesa del comedor, que una vez fue el centro de su vida familiar, tenía una pila de correos sin abrir. Esparcido por él, se sentía como un caparazón de una vida que aún sigue en pie, pero que dura mucho tiempo. Abandonado, hizo un gesto hacia unas cajas cerca de la escalera. Estas son tuyas. No estaba segura de qué hacer con ellos. Lena se acercó y abrió el de arriba. Álbumes de fotos, algunos libros de cocina, un chal que su madre había tejido años atrás, objetos una vez entrelazado con amor, ahora cuidadosamente colocado en cartón. Se sentía casi ceremonial. Gracias, dijo, y luego se giró para mirarlo directamente. Leí tu diario, dijo de repente, y se le encogió el estómago. No lo dejé para ti. Lo sé, asintió, pero necesitaba saber por qué, y creo que ahora lo sé. Lina. No lo dejé ir tan fácil. Entonces sabes que dejé de ser tu esposa mucho antes de empacar mi maleta, asintió de nuevo. Pensé que siempre ibas a estar ahí, como el piso o el techo. No me di cuenta de que tenías un final. Ella lo miró realmente, no lo miró con amargura o anhelo, pero con una calma que se había ganado, un momento doloroso a la vez. Traté de decírtelo, lo dije en voz baja, no con ultimátums ni con enojo, con gestos. Con paciencia y esperanza. No estabas escuchando. Mark se frotó la parte posterior de su cuello, ojos vidriosos. Ahora no sabía cómo amar a alguien que no necesitaba arreglos. Eras toda Lena, y creo que me molestó que por primera vez ella sintiera algo. Un destello de compasión, no por lo que había hecho, sino por lo que se había perdido durante todos esos años. Él podría haberla conocido mejor, haberla amado más profundamente, haberla elegido una y otra vez como ella había terminado con él, pero él no, y eso hizo toda la diferencia. No estoy aquí para culparte. Ella dijo suavemente que estaba aquí para decir adiós de la manera correcta. Mark tragó saliva con dificultad. No lo sé. Espero que vuelvas. No estoy, dijo, pero tampoco te odio, simplemente no te odio. Ya no pertenecía aquí. Tomó la caja más pequeña y la llevó a la puerta. Mark no la siguió, no suplicó, simplemente se quedó allí parado con las manos en los bolsillos. Parecía más pequeño de lo que nunca lo había visto antes de salir. Se giró. Volví una última vez, por si sirve de algo, dijo, espero que algún día puedas. Aprende a ver a las personas antes de que se vayan. Y con eso salió, no en derrota, pero con absoluta claridad, sin ira ni teatralidad, solo la verdad dicha limpia y Lena, la constante, no necesitaba venganza, había recuperado su voz y eso era lo más importante. El poderoso regreso de todo,
Lena no tenía intención de castigar a Mark, ella no estaba interesada en vengarse o hacerle sentir el tipo de dolor que él la había hecho vivir durante años, ella había dejado eso. Casa y esa parte de ella detrás, pero a veces la justicia encuentra su propio camino. No a través de grandes gestos, sino a través de la verdad que finalmente se vio una semana después. Tras su tranquilo enfrentamiento, Lena recibió una llamada telefónica de Daniel. «Mamá, papá me mostró». «Dame algo», dijo vacilante. Lena se sentó más derecha en su silla. «¿Qué fue eso?» «Tu diario», dijo, «o partes de él». Imprimió las páginas que ella estaba aturdido. «¿Lo compartió contigo?» «Sí», dijo Daniel con voz más baja ahora. «Al principio me enojé, no entendía por qué te fuiste de esa manera, pero leyendo lo que escribiste, mamá, no tenía idea». Lena exhaló. «Nunca quise que tú ograse. Me sentí atrapado en el medio, simplemente no quería seguir borrándome». Hubo silencio en la línea y luego Daniel agregó: «Papá no está bien, no lo dice, pero creo que leerlo le rompió algo o le despertó algo». Lena no estaba bien. Mark se sorprendió al ver que había pasado toda su vida evitando compartimentar sus emociones. Incomodidad al leer la cruda verdad sin filtros de una mujer que había ignorado durante décadas, escrita no con ira sino con el dolor silencioso, fue quizás lo único que pudo haber perforado sus defensas. Más tarde esa semana, Lena recibió un sobre grande por correo sin remitente. Dentro había una carta que decía: la letra era inconfundible. «Marx, Lena, no sé cómo disculparme por 40 años de ausencia. Posibilidades, pero quiero intentarlo. Leí cada página que escribiste, cada línea, vi lo que quería. No vi antes de las comidas, nunca te agradecí la amabilidad que tomé como hábito. La mujer que dejé de elegirte, siempre me hiciste la vida más fácil. Yo nunca me detuve a pensar lo que me costó eso, pero ahora veo que me equivoqué en tantas cosas. Cosas que le dije a Daniel que podía mostrarle a Grace. Quiero que ella también lo sepa. Los quiero a ambos. Saber que nunca fuiste el problema, yo lo fui. He hablado con el abogado, la cabaña está. El tuyo siempre lo fue, pero te cedo mi parte de todo lo demás. Guarda los ahorros, no los necesito, no los merezco, haz con ellos lo que quieras. Quizás sea demasiado tarde para arreglar las cosas, pero si algo hay en mí todavía te importa, espero que esta carta ayude a traer paz a Marquina». Lee la carta 2 veces, no con triunfo, sino con silenciosa afirmación. No se trataba de dinero. No se trataba de propiedad, se trataba de reconocimiento. Era la primera vez que Mark había dado algo que no era transaccional. No había pedido perdón, no había intentado hacerse pasar por incomprendido, había simplemente finalmente dijo la verdad. Nunca respondió a la carta que no necesitaba. Le dijo todo lo que necesitaba decir. Días después, Grace llamó. Su voz era: al principio me sentí frágil, leí lo que papá me mostró y ella dijo: no sé qué decirte. No tengo que decir nada. Lena respondió: no, lo hago. Grace insistió: lo siento. Te vi mantener todo bajo control y aún así te pusiste de su lado. No lo entendí hasta que lo vi en tus palabras. No lo soy. Ya no estoy enojada, dijo Lena, pero tampoco necesito dar más explicaciones. Grace lloró suavemente por el otro lado. Fin del camino. Solo espero que no sea demasiado tarde para nosotros. Lena no respondió de inmediato. Se quedó mirando por la ventana de la cabaña, la que Mark había abandonado sin fanfarrias, la misma lugar donde había comenzado su nueva vida. Vamos a tomarlo con calma, dijo finalmente. No porque no esté seguro de ti, sino porque estoy aprendiendo a cuidarme ahora y eso tiene que venir primero. En las semanas siguientes, Lena finalizó el papeleo y vendió el viejo. La casa donó la mayor parte de lo que había dentro y utilizó los ahorros para construir un pequeño estudio.
junto a la cabaña donde podía pintar, escribir y dar clases de arte comunitario. La justicia no llegó con fuerza, no llegó con audiencias judiciales ni con discusiones ni con peleas a gritos, llegó con propiedad. De su historia su espacio y finalmente su paz. Mark se derrumbó en lágrimas no porque alguien lo castigara, sino porque por una vez realmente la vio a ella y a Lena. No necesitaba una disculpa para seguir adelante, pero recibirla hizo que su libertad tuviera un sabor aún mejor. La dulce Lena había hecho las paces con la idea de que algunas relaciones nunca terminarían. Su regreso no tuvo como fin castigar ni provocar, fue simplemente una declaración: yo también importo. Si aquellos a quienes ella había amado hubieran querido encontrarla, lo habrían hecho. Tenía que encontrarla donde estaba ahora, no donde la dejaron un mes después de Mark. Carta y la transferencia financiera. Lena recibió un mensaje de Grace, no solo un texto, un mensaje de voz, su voz era inestable. Más vacilante de lo que Lena jamás lo había escuchado: mamá, me equivoqué, no solo sobre ti. Y papá, debe ser por tanto que pensé que quedarme callado significaba ser respetuoso. Pensé que tu paciencia significaba que eras. Está bien, pero he estado leyendo tu diario y ahora lo veo. Quiero ir a visitarte, solo yo, sin niños. Nosotros, Lena, estábamos sentados en el porche esa noche, con el teléfono en la mano, mirando fijamente el cielo estrellado. Cielo pensó en todos los años que había pasado dedicándose a la maternidad, las rodillas raspadas, la escuela. Proyecta los susurros de aliento durante los desamores y las graduaciones que ella nunca había dejado de amar a Grace, pero ella había dejado de buscar su aprobación, así que dijeron que sí sin expectativas y caminaron juntos por la propiedad descalzos. El césped suave y Grace la ayudaron a plantar la banda cerca de los escalones de entrada. Por la noche cocinaron juntas, no con tensión, sino con facilidad, como dos mujeres. Reconstruyendo algo desde cero, sin planos, solo preocupación. Cuando Grace se fue, ella abracé a Lena por un largo tiempo y le susurré: eres más fuerte de lo que jamás te di crédito, espero crecer en ti. Ese tipo de mujer algún día. Después de que ella se fue, Lena se quedó sola en su jardín mirando el viento moverse a través de la hierba alta. Ella no lloró, ella solo respiró lenta y profundamente y dejó que el peso se levantara de su pecho esa noche mientras caminaba hacia el lago. La luna se reflejaba suavemente en el agua y proyectaba un resplandor sobre el muelle. Lena estaba sentada en el borde, sumergiendo los dedos de los pies en el agua fresca, su diario yacía abierto en su regazo. Pero ella no escribió inmediatamente, simplemente se sentó y dejó que el silencio la acunara. Como una amiga perdida hace mucho tiempo, pensó en su yo más joven, la mujer que la había sostenido. Todo junto sin quejarse, la mujer que había aprendido a leer las habitaciones mejor que a leer sus propias necesidades. Mujer que creía que el amor significaba quedarse, y pensó en la mujer que ella ahora ya no se había convertido en otra persona, había vuelto a ser ella misma, sonrió. Y finalmente escribió en su diario: no me fui para estar sola, me fui para sentirme completa y ahora no estoy esperando a ser elegido, me elijo cada día en cada respiración. Un colibrí pasó zumbando. Deteniéndose brevemente en las flores que ella y Grace habían plantado, el agua ondulaba suavemente en algún lugar de los árboles, campanas de viento. Susurró una canción que no podía nombrar pero que de alguna manera sabía de memoria. Lena cerró la puerta. Diario no porque la historia fuera